friends, ahí les tengo tremendo unicornio. Y cuando digo tremendo es literal porque es tremendamente grande. Miren cómo sigo caminando y caminando y el carro no se acaba. Y lo más grande es que no es una limusina. Y ahora que ven el frente ya saben por qué es tan gigante. Es un Cadillac Sedan DeVille de 1964, precisamente de la época en la que Cadillac hacía carros gigantescos. Era la época de Bigger is Better. Ese era como el lema oficial de Detroit. Bigger is Better. O sea, todos los carros mientras más grandes, mejor. Y con todo y eso, o sea, aun cuando creían en esa mentalidad de más grande mejor, ya esto se había achicado un poco porque los Cadillacs de los 50 fueron los más grandes todavía hasta el 59. Este modelo de 1964, como todos los Cadillacs de aquella época, venían con motores V8, así que imagínense ustedes cuánta gasolina tragaban estos monstruos con que simplemente tenían un V8 y además pues esos V8 tenían que transportar toda esta longitud. Es un carro que en su época fue inmensamente lujoso, ya estuve viéndolo por dentro y tiene todos los lujos, o sea, es Power Window, es Power Locks, un carro pues de muchísimo lujo. Este carro tiene algo bien interesante y es en cuanto a la capota y los postes. En otras ocasiones, en radio, en prensa, en web, les he explicado lo que son los postes de los carros. Para los que no lo sepan, les voy a dar un cursito rápido. Los postes son las columnas que aguantan la carrocería y la unen a la capota. El poste A o el pilar A siempre es este. Es el marco del parabrisas, el marco del cristal. Es el que le da soporte a esta primera parte de la capota. En inglés le dicen los pillars. Entonces, este es el A. El próximo es el pilar o el poste B, que es este que está aquí, que es el que aguanta, le refuerza la capota en este lado. Luego sigue el poste C, que entonces viene siendo la columna que une la capota con el baúl. Ahora bien, este carro tiene algo bien interesante y muchos carros americanos de esa época también la tenían, y es que carecen de un poste B. Aquí más o menos uno ve un poste porque ve la unión aquí del cromo y parece como si hubiera una columna. Pero si abrimos las puertas, miren lo que pasa. No lo tiene, o sea, las puertas están agarradas de esta columna acá. La capota entonces queda reforzada interiormente porque no tiene un poste en el medio. Y entonces automáticamente se le llama un hardtop o un pillarless car en inglés. Y entonces pues eso crea un estilo de automóvil más lindo porque, o sea, con las puertas cerradas, miren lo sólido que cierran estas puertas todavía. Ese chasis está bien derechito, esa carrocería está bien buena porque suena perfecto. Ok, imagínense los cristales abajo, al no tener poste se crea una área aquí completamente abierta y eso le da belleza al carro. Entonces fíjense cuán amplia, cuán grande era la selección de automóviles en aquel entonces, que de un mismo modelo te ofrecían uno sin poste y otro con poste, un hardtop y el otro con el poste en el medio. Y era así, o sea, y en el mundo de los coleccionistas, los más que se buscan son los que no tienen el poste. Eso, como les dije, le añade belleza y le añade valor al carro. Y durante gran parte de los 60 y de los 50 siempre se utilizaba esa temática de diseño, lo de la capota reforzada, el hardtop. Otro elemento de diseño, pero este ya es propio de Cadillac, porque lo que les acabo de explicar de los postes pues es algo que se dio en toda la industria, en todas las marcas. Pero una temática de diseño propia de Cadillac es la aleta. Y es bien bonita porque comienza desde acá. Claro, la temática de las aletas también fue algo que arropó la industria americana, pero completa, y hasta un chispito influenció algunos carros europeos durante los 50, que raramente también algunos de ellos tuvieron aletas. Pero la cuestión de la aleta es algo que lo comenzó Cadillac, o sea, la primera automotriz, la primera marca
que le puso aletas a un carro fue Cadillac en 1949, que inspirada en un avión militar que tenía unas colas traseras, era de doble fuselaje, pues ellos transmitieron esa temática de diseño al Cadillac del 49 y fue tan inmensamente exitosa que fue una temática de diseño que definió la década completa de los 50. Y entonces aquí este carro es del 64, ya esto llega, es de una época en la que el furor por las aletas literalmente había bajado, porque las aletas más grandes fueron las del Cadillac de 1959, que fueron unas aletas tan altas que casi llegaron al nivel de la capota, o sea, esas crecían así inmensamente. Sin embargo, en este 1964 ya estaban bajitas. Cuando les expliqué aquel episodio de la colección perdida, que había varios Cadillacs, les expliqué que a partir del 59 empezaron a bajar las aletas, hasta que en un momento dado, año por año, siguieron bajando hasta que se convirtieron en tuquitos. Y entonces pues esta ya está pues bastante baja. Lo interesante es que la aleta es allá atrás, pero empieza aquí en la puerta trasera. Vemos este pliego aquí en la puerta que crece y la línea continúa y sigue hasta aquí, hasta la parte trasera. Pero lo que les dije, no crece, se queda casi en una línea recta, sube un poquito, pero llega hasta el final, no sube tanto. En el 59 pues empezó a crecer y por eso es que veíamos esos grandes batimóviles. En el episodio en el que les mostré la Station Wagon Peugeot 505, les dije algo bien importante, y es que los carros antiguos nos hablan. Ellos nos cuentan la historia de acuerdo a los elementos que tengan. Ya sabemos que esto es un carro de 1964, o sea, cuando este carro era nuevo, los Beatles eran casi nuevos, pero vemos las pegatinas, vemos diferentes cosas, vemos diferentes elementos del automóvil y esas son las que nos hablan. Y aquí vemos esta pegatina, dice que es de Texas, de 1996. Esto automáticamente nos dice que este carro fue de Texas. Aquí hay otra pegatina que también es dice aquí que es del Departamento de Seguridad Pública, también es de Texas. Vamos a ver entonces del otro lado, por los malvetes, saber más o menos hasta cuándo este carro estuvo corriendo. Y vemos aquí dos malvetes y el más reciente es de 1920. Perdóneme, me equivoqué de siglo. 2020, vamos a añadirle 100 años. Del 2020, o sea que este carro prácticamente estuvo corriendo hasta el otro día, hasta hace un año y pico más o menos. Este automóvil pertenece a Gerardo Coto. Lo conocí simplemente por ver el auto aquí estacionado y un día pues llamé a la casa y tuvimos una charla muy buena. Así siempre pasa con la gente que nos gustan los automóviles. Empezamos a hablar de nuestros autos y de ahí pues surge muy buen intercambio de información y él me estuvo explicando que este vehículo pues estuvo corriendo y es un trabajo en proceso. Este automóvil pues los planes de él pues son ponerlo a correr nuevamente. Pues ya le dije, el carro originalmente estuvo en Texas por las pegatinas que vemos en aquel lado. Vemos el malvete del 2020, no 1920, o sea, si fuera de 1920 hubiera viajado en el tiempo, ¿verdad? Hubiera llegado, lo hubieran puesto en malvete antes de que el carro existiera, 2020. Y entonces, aquí hay una pegatina bien curiosa. No es tanto de su época, pero sí de una década por la cual él pasó. Vamos a ver cuántos de ustedes recuerdan esta pegatina, y es más, les voy a hacer la trivia. ¿De qué década fue este sticker? Vamos a verlo. Ustedes sabrán. De verdad, hace mucho tiempo yo no veía ese sticker. Esa calcomanía en la época en la que existió estaba, les diría que casi todos los automóviles. Pero tiene una aquí y tiene otra en el otro lado. Pues vamos a ver algunos detalles del carro por dentro para que vean lo que les dije de que era un vehículo pues, muy lujoso para su época. Algo bien interesante, ya lo escucharon, es lo bien y lo sólidas que sonaron esas puertas cuando las cerré. Y como les dije al principio, esto es un carro de mucho lujo, aditamentos electrónicos, que eran cosas bien raras para su época. O sea, ya aquí de entrada pues vemos un panel de la puerta con varios controles electrónicos. Las ventanas eran eléctricas, power window.
Entonces aquí con todo y el lujo, pues algunas cosas se quedaron mecánicas, como por ejemplo el espejo, está esta manija acá que lo mueve entonces mecánicamente. Esta ventanita es power manigueta, es completamente manual. Entonces lo que encuentro aquí bien curioso es que los controles para las ventanas eléctricas, adelantados para su época, el mismo exacto mecanismo se quedó idéntico para todos los carros de General Motors como hasta los 90, yo les diría. O sea que eran estos botoncitos eléctricos que pues si para bajar el cristal o subir, pues uno simplemente bajaba o subía la palanquita. Pero no había ergonomía alguna, o sea, era incómodo para la mano, o sea, hacía su función, trabajaba, subía y bajaba los cristales, pero para la mano no era cómodo, o sea, era una época en la que la ciencia de la ergonomía todavía no era muy conocida, todavía no era muy tocada. Sí, desde los 20 vemos algunos toques ergonómicos en los interiores de los carros, pero muy poco. O sea, no es como ahora que uno pues muchos de los controles tienen como que una forma natural de uno agarrarlas y tocarlas o alcanzarlas. Aquí no, o sea, aquí simplemente pues uno tiene el descansabrazos y uno pues maneja los controles, pero de una manera no muy cómoda para la mano y para la muñeca. Y lo más interesante es lo que les digo, o sea, ese mecanismo se quedó idéntico en todos los carros de General Motors hasta la década de los 80. Claro, fue bajando de marca, o sea, quienes tenían primero estos controles eléctricos era Cadillac, y poco a poco pues fueron bajando de Cadillac a Buick, a Oldsmobile y hasta que llegaron a los Chevrolet de la clase media. Es como toda tecnología comienza bien costosa y después pues va bajando de precio. Veo aquí también controles para los asientos, eran asientos eléctricos. Pues sí, como les he estado diciendo, esto era un carro de gran lujo. Esto era de la época en la que Cadillac era el rey.